$34 trillones. Esa es la cifra oficial de la deuda nacional de los Estados Unidos. Si intentamos visualizar ese número, la mente humana colapsa. Es una abstracción matemática tan vasta que pierde su significado. Pero para un analista forense de la historia económica, ese número no es una abstracción, es una sentencia. Y lo que la mayoría de los economistas tradicionales intentan ocultar bajo tecnicismos y optimismo infundado. La matemática lo revela con frialdad absoluta. Esa deuda es impagable, no es difícil de pagar. Es aritméticamente imposible de liquidar mediante métodos convencionales de recaudación de impuestos y crecimiento del PIB. El sistema ha llegado a su fase terminal. Sin embargo, aquí es donde comienza el verdadero crimen. El público general asume que cuando una deuda es impagable, ocurre un default, una quiebra, un cierre de persianas. Pero los imperios no quiebran como un negocio de barrio. Los imperios no admiten la derrota. Los imperios cambian las reglas del juego. Lo que estamos presenciando no es incompetencia, es diseño. La deuda de 34 trillones no es un error en el sistema. Es la característica principal del nuevo mecanismo de extracción. Estados Unidos no tiene ninguna intención de pagar esa deuda con dinero real. Su plan es pagarla con dinero falso. Su plan es el default silencioso. No es un evento televisado donde el presidente admite la bancarrota. Es un proceso lento, corrosivo y deliberado, donde el valor de la moneda se diluye para que, nominalmente, la deuda se pague, pero en términos reales, el acreedor reciba cenizas. Why el acreedor? En este esquema global, eres tú, son tus ahorros. Para entender este crimen, no necesitamos mirar los gráficos de Wall Street de hoy. Necesitamos mirar la sangre en el suelo de la historia. El patrón es idéntico. Viajen conmigo a la Roma imperial. Siglo III, el gasto militar y la burocracia estatal habían vuelto impagables las deudas del imperio. ¿Qué hicieron los emperadores? No recortaron sus gastos, no eliminaron la corrupción. Empezaron a limar los bordes de las monedas de plata. El denario, que alguna vez fue plata pura, se mezcló con cobre, luego con bronce, hasta convertirse en una ficha sin valor. Roma pagó sus deudas, sí, pero lo hizo destruyendo el poder de compra de sus ciudadanos. Avancemos rápido a 1971. Richard Nixon, Estados Unidos, desangrado por la guerra de Vietnam y programas sociales insostenibles, enfrenta una fuga de oro. La promesa de cambiar dólares por oro se vuelve imposible. ¿La solución? Cerrar la ventanilla del oro. Romper el contrato. Convertir el dólar, la base del comercio mundial, en papel fiduciario sin respaldo. En ambos casos, el mecanismo fue el mismo en envilecimiento de la moneda para salvar al Estado a costa del ciudadano. Pero esta vez, la escala es planetaria, y aquí es donde entra el factor que te afecta directamente a ti, que me escuchas desde Madrid, desde Buenos Aires, desde la Ciudad de México o Santiago. El mundo hispano, nuestras economías, nuestros mercados, son satélites que orbitan la gravedad del dólar. Cuando Estados Unidos decide limar la moneda digitalmente, cuando deciden imprimir trillones para licuar su propia deuda, la onda expansiva nos golpea primero y más fuerte. Mientras ellos juegan un ajedrez geopolítico de alto nivel, utilizando reservas de oro estratégicas, y, ahora, la absorción institucional de las criptomonedas, nosotros somos los peones. Sacrificable. Ellos exportan su inflación. Nosotros la importamos. Ellos utilizan el privilegio de emitir la moneda de reserva mundial para financiar su fiesta. Nosotros pagamos la cuenta a través de la devaluación de nuestros pesos, nuestros euros periféricos, y nuestros salarios estancados. Existe una narrativa peligrosa circulando en Internet, una falsa esperanza que dice que Bitcoin y las criptomonedas son el bote salvavidas, que son la salida del sistema. La realidad forense es mucho más oscura. El Tesoro de los Estados Unidos y la Reserva Federal no son estúpidos. Han observado, han esperado y ahora están ejecutando la fase de captura. No ven a las criptomonedas como libertad, las ven como una esponja de liquidez. Una herramienta más para gestionar su colapso ordenado. El plan es maquiavélico, al utilizar la revalorización del oro y la captura regulatoria de los activos digitales, para reestructurar su balance, borrando su deuda en el proceso.
Y en este juego de sillas musicales financieras, la música está a punto de detenerse. La promesa de este análisis es simple y brutal. Vamos a diseccionar cómo el imperio planea usar tus supuestos refugios de valor para limpiarse las manos. Y por qué, si no entiendes la jugada, terminarás financiando el rescate bancario más grande de la historia con tu propio patrimonio. Hablemos de tu realidad inmediata. No de gráficos bursátiles lejanos, sino de la realidad física, tangible y dolorosa, de tu vida diaria. Hablemos de esa sensación visceral que experimentas cada vez que entras a un supermercado. Tomas el carrito, recorres los pasillos y notas algo que tu cerebro intenta racionalizar, pero que tu bolsillo grita. Los precios han cambiado otra vez. El aceite, la carne, los productos básicos. Llenar el mismo carrito que llenabas hace 6 meses, ahora cuesta un porcentaje absurdo más. O peor, los precios son los mismos, pero los envases son más pequeños. Menos producto, mismo precio. La reduflación. Sientes una ansiedad sorda en el estómago. Te preguntas si estás haciendo algo mal. Te preguntas por qué. Si trabajas más horas que nunca, tu dinero parece evaporarse antes de que termine el mes. Déjame validarte esa ansiedad. Ahora mismo, no es tu imaginación. No es mala suerte. No es simplemente codicia corporativa o problemas en la cadena de suministro, como intentan venderte los noticieros complacientes. Lo que sientes en la caja registradora es el resultado matemático de un robo deliberado. Es la represión financiera en acción. Es un impuesto invisible que no requiere aprobación del Congreso, que no aparece en tu nómina, pero que se cobra cada día, en cada transacción, implacablemente. Han roto el contrato social fundamental, la promesa de que el dinero que ganas hoy valdrá algo mañana. Para entender cómo te están robando, debemos definir el arma del crimen. En términos forenses, se llama tasa de interés real negativa. Olvida la jerga académica y escúchalo en español, claro en sí, la inflación real, no la cifra manipulada que publica el gobierno, sino la real, la de la calle, es del 8% anual. Y el banco te paga un 3% por tus ahorros, o tu salario sube un 3%. La diferencia no es simplemente perder un poco. Es una transferencia de riqueza. Matemáticamente, el sistema te está confiscando un 5% de tu fuerza laboral acumulada cada año. Están transfiriendo poder adquisitivo de los ahorradores, tú a los deudores, el Estado. El gobierno se ha endeudado masivamente. Y la única forma de pagar esa deuda sin declarar la quiebra es asegurarse de que el dinero que devuelven valga menos que el dinero que pidieron prestado. Tú eres la variable de ajuste. Tu empobrecimiento es el plan de negocios del Estado. Y en el mundo hispano, este crimen tiene agravantes. Tenemos un enemigo adicional a la casta política. Nuestros líderes, desde la Patagonia hasta el Mediterráneo, no son innovadores, son imitadores incompetentes. Miran a la Reserva Federal de Estados Unidos imprimir dinero y piensan, a nosotros podemos hacer lo mismo. Pero hay una diferencia crucial. Estados Unidos exporta dólares que el mundo necesita. Nuestros políticos imprimen pesos, bolívares o euros de segunda categoría que nadie quiere. Cuando nuestros bancos centrales locales financian el gasto público descontrolado. El populismo barato y la corrupción sistémica, imprimiendo billetes, están acelerando el proceso de licuefacción. No tienen la red de seguridad del imperio, solo tienen la máquina de imprimir y la ignorancia financiera de la población. La corrupción en nuestros países actúa como un acelerador de partículas para este desastre. Cada contrato público inflado, cada subsidio malversado, cada plan social financiado con emisión monetaria, es combustible para la hoguera de la inflación. La clase política se protege. Ellos tienen activos reales, tienen cuentas en el extranjero, tienen acceso a dólares preferenciales. Tú te quedas con la moneda local que se derrite en tus manos, como hielo al sol. Es crucial que entiendas que el colapso no es un evento futuro, es un proceso presente. La revolución, o el estallido que muchos temen, no es necesariamente gente con antorchas en la calle, aunque eso puede llegar. El verdadero estallido es el silencio de millones de familias descendiendo lentamente hacia la pobreza, mientras los índices bursátiles marcan récords nominales. La sentencia de esta sección es definitiva
A la deuda pública nunca se paga. 6. La historia económica es clara. O se repudia la deuda de Fauci explícito, lo cual destruye al gobierno. O se infla la deuda de Fauci implícito, lo cual destruye a la clase media. Han elegido la segunda opción. El sistema está diseñado para proteger al deudor soberano y sacrificar al ahorrador ciudadano. Tú eres el acreedor forzoso de un estado en quiebra moral y financiera. Y mientras sigan diciéndote que la inflación es transitoria u multifactorial, seguirán metiendo la mano en tu bolsillo sin que te des cuenta. La trampa está armada, y ya estás dentro de ella. Ahora, veamos cómo ejecutaron este mismo truco maestro en el pasado, paso a paso, para predecir exactamente qué harán mañana. Procedamos a la autopsia de la prueba. Para entender el futuro de tu dinero, debemos examinar el cadáver de la última vez que el sistema quebró. La escena del crimen es Estados Unidos. El periodo abarca desde 1945 hasta 1980. La mayoría de los libros de historia te dirán que Estados Unidos salió de la Segunda Guerra Mundial como la superpotencia económica indiscutible. Lo que omiten, y lo que los datos forenses gritan, es que Estados Unidos salió técnicamente en bancarrota. La deuda nacional había explotado hasta alcanzar el 120% del Producto Interno Bruto para financiar la guerra. Era una montaña de pasivos matemáticamente imposible de pagar mediante impuestos sin provocar una revolución o una depresión económica total. Enfrentaban el mismo dilema que enfrentan hoy, la insolvencia matemática. ¿Qué hicieron? Ejecutaron la operación de ingeniería financiera más sofisticada y despiadada del siglo XX. No declararon el default. No dijeron, no podemos pagar. En su lugar, implementaron la fase 1 del patrón en el candado. Técnicamente se llamó control de la curva de rendimientos, Yield Curve Control. La Reserva Federal y el Tesoro conspiraron para fijar las tasas de interés artificialmente bajas. Imaginen la escena. La inflación real comenzaba a subir por el gasto de guerra y la reconstrucción, pero el gobierno decretó que los bonos del Tesoro pagarían una miseria, muy por debajo de la inflación. Fue una trampa para osos. Los tenedores de bonos, patriotas que habían comprado bonos de higuera, fondos de pensiones, ahorradores comunes, quedaron atrapados en inversiones que perdían valor real cada día. Fue una transferencia de riqueza masiva y obligatoria desde el sector privado hacia el sector público. Durante años, los ahorradores subsidiaron al gobierno, simplemente recibiendo tasas de interés negativas en términos reales. Pero el candado no era suficiente. Necesitaban un arma de destrucción masiva para liquidar el resto de la deuda. Entramos en la fase 2, que culmina con la traición del 71. Hasta 1971, el mundo operaba bajo el sistema de Bretton Woods. El dólar era la moneda de reserva, porque era, en teoría, tan bueno como el oro. $35 equivalían a una onza de oro. Pero Estados Unidos había impreso más papeles que el oro que tenía en sus bóvedas para financiar la guerra de Vietnam y la Gran Sociedad. Francia y otros países, oliendo la estafa, empezaron a exigir su oro físico. Las reservas de Fort Knox comenzaron a vaciarse. El 15 de agosto de 1971, Richard Nixon cometió el gran fraude, suspendió temporalmente la convertibilidad del dólar en oro. Esa temporalidad dura hasta hoy. En ese instante, el dólar dejó de ser dinero, un almacén de valor, y se convirtió en divisa papel moneda, respaldado por nada más que la fuerza militar y la fe. El resultado forense, la fase 3, licuefacción por inflación. La década de 1970 no fue una época de mala suerte económica, por culpa del petróleo. Fue la ejecución del plan. El dólar se devaluó brutalmente contra el oro, pasando de $35 la onza a $850 en 1980. La inflación se disparó a doble dígito. Para el ciudadano común, fue una década de miseria, precios altos y estancamiento. Pero para el gobierno de Estados Unidos, fue un milagro. Al inflar la moneda, el valor real de esa deuda monstruosa de la Segunda Guerra Mundial se evaporó. Pagaron sus deudas de 1945 con dólares de 1980 que valían centavos en comparación. La conclusión de este caso de estudio es escalofriante en su eficacia. Para 1980, la relación deuda-PIB había caído del 120%
a cerca del 30%. Pagaron la deuda, la licuaron. La inflación hizo el trabajo sucio. Robaron el poder adquisitivo de toda una generación de trabajadores y ahorradores para limpiar el balance del Estado. Fue el robo más grande de la historia, ejecutado a plena luz del día. Y la mayoría de las víctimas ni siquiera entendieron quién les había robado. Simplemente culparon a los especuladores o a los árabes, mientras la Reserva Federal y el Tesoro chocaban las copas. El patrón se completó en endeudamiento, represión financiera, abandono del patrón oro, inflación, liquidación de deuda, y ahora, con una deuda que vuelve a tocar esos niveles históricos del 120% y más. La historia no sugiere que van a repetir la estrategia. La historia grita que ya han comenzado. Si el caso de Estados Unidos en el siglo XX fuera el único, podríamos llamarlo una anomalía. Pero como fiscal de la historia, mi trabajo es mostrarles la reincidencia. Este patrón es una ley natural de los imperios en decadencia. Analicemos rápidamente la prueba B-An, el Imperio Romano. Cuando la expansión territorial se detuvo y los costos de mantener las legiones y la burocracia, pan y circo se volvieron insostenibles, Roma no se ajustó el cinturón. Recurrió al envilecimiento. El dinario de plata, la moneda que dominaba el mundo conocido, comenzó a ser adulterado. Los emperadores ordenaron mezclar la plata con cobre. Al principio, un 5%, luego un 10%, luego un 50%. Al final, el denario era una pieza de cobre, bañada en plata, que se despintaba con el uso. La consecuencia fue una hiperinflación devastadora. Los precios se dispararon, el comercio se paralizó y la sociedad romana colapsó bajo el peso de una moneda en la que nadie confiaba. ¿Les suena familiar? Hoy, no necesitamos fundir monedas con cobre. Hoy tenemos quantitative easing. Expansión cuantitativa es el mismo mecanismo, pero digital. Es la dilución del valor de tu trabajo mediante la pulsación de una tecla. El cripto de los emperadores romanos era el cobre. El mecanismo de fraude era idéntico al de los bancos centrales modernos, al crear dinero falso para pagar cuentas reales. Pasemos a la prueba. C a la República de Weimar, en Alemania, o, más cerca de nuestro dolor, la Argentina contemporánea, o la Venezuela reciente. Estos son los ejemplos de la fase terminal del patrón. Cuando la confianza se rompe por completo, cuando el público se da cuenta de que el gobierno nunca dejará de imprimir, se produce el crack-up boom. La gente corre a deshacerse de la moneda local para comprar cualquier cosa: ladrillos, comida, divisas extranjeras. En Weimar, quemaban billetes para calentarse, porque la madera era más cara que el dinero. En nuestros países hispanos, vemos cómo los ahorros de toda una vida se convierten en polvo en cuestión de meses. La lección aquí es brutal, aun cuando un Estado debe elegir entre su propia supervivencia y la de tu moneda. Siempre elegirá sacrificar la moneda sin excepción. Y aquí llegamos a la conexión crítica con el título de nuestra investigación, el oro y las criptomonedas hoy. ¿Por qué creen que los bancos centrales del mundo, liderados por China, Rusia y discretamente Occidente, están comprando oro a ritmos récord? ¿Por qué creen que, después de años de atacar a Bitcoin, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos SEC aprobó los ETFs de Bitcoin, y ahora BlackRock es uno de los mayores tenedores? No es porque se hayan vuelto fanáticos de la tecnología o defensores de la libertad, es porque saben lo que viene. Están preparándose para el gran reseteo de la deuda. Saben que el dólar fiduciario, tal como lo conocemos, está en su fase final de utilidad. Necesitan capturar los activos reales oro y los activos digitales escasos Bitcoin para tener el control cuando la música se detenga. La aprobación de los ETFs no es adopción, es centralización. Es una forma de acorralar el capital que intenta huir del sistema fiduciario y traerlo de vuelta bajo la vigilancia regulatoria. Si el dólar colapsa, ellos quieren ser dueños de los botes salvavidas. Estados Unidos utilizará la revalorización masiva de sus reservas de oro, que, recordemos, siguen siendo las más grandes del mundo oficialmente, para respaldar un nuevo sistema, borrando los ceros de la deuda vieja, y utilizarán la regulación cripto para asegurarse de que tú no puedas escapar sin pagar el peaje o sufrir la confiscación. La conclusión de las pruebas es aplastante.
Tres momentos históricos diferentes. Tres tipos de moneda distintos: plata, papel, digital, pero el mismo final. La deuda impagable siempre se liquida destruyendo la moneda. No hay una cuarta vía. La matemática es un juez que no acepta sobornos. El ciclo de licuefacción ya está en marcha, y la velocidad está aumentando. Ya tenemos la deuda bélica en sistémica fase 1. Ya tenemos las tasas reales negativas fase 2. Ya estamos viendo la inflación persistente y el envilecimiento fase 3. Lo único que falta es el acto final, la transferencia masiva de riqueza. Y esta vez, el daño colateral no serán ciudadanos romanos o alemanes de 1923, serán ustedes. Seremos nosotros, el mundo hispano, atados a un barco que se hunde mientras sus capitanes escapan en helicóptero. Llegamos al momento de la verdad procesal. Hemos analizado el crimen en la Roma antigua y hemos diseccionado la estafa maestra de los Estados Unidos en 1971. Macera. Pero la pregunta que palpita en tu mente no es sobre el pasado, sino sobre tu presente. ¿Qué significa todo esto para ti, viviendo en una economía hispana, bajo la jurisdicción de políticos que no tienen ni la reserva de oro de Estados Unidos, ni su poder militar? La respuesta es el veredicto del daño colateral. Y para dictar sentencia, vamos a aplicar el listado de verificación del Apocalipsis directamente a nuestra región. Vamos a ver si el patrón se cumple en tu propia casa. Primero, miren a sus líderes. Miren hacia los palacios de gobierno en Madrid, en la Ciudad de México, en Bogotá, en Buenos Aires, en Santiago. ¿Qué ven? No ven estadistas independientes. Ven administradores de una colonia financiera. Nuestros bancos centrales están atrapados en una red mortal tejida por el dólar. Cuando la Reserva Federal de Estados Unidos decide exportar su inflación, imprimiendo trillones, nuestras monedas locales sufren el impacto inmediato. Pero aquí está el agravante criminal. A nuestra casta política utiliza este caos global como cortina de humo para ocultar su propio saqueo. No son víctimas del sistema, son sus cómplices más entusiastas. Apliquemos la fase 1 del patrón en gasto público descontrolado y populismo financiero. ¿Vemos esto en el mundo hispano? Miren los presupuestos nacionales. Programas de subsidios masivos que no generan productividad, sino dependencia electoral. Obras públicas con sobrecostos obscenos que alimentan la corrupción. Burocracias estatales que crecen como un cáncer mientras el sector privado se asfixia. Los gobiernos hispanos han gastado por encima de sus posibilidades durante décadas, financiando la fiesta con deuda externa en dólares y deuda interna en moneda local. La matemática es clara, están quebrados. Fase 1 confirmada, check. Apliquemos la fase 2 del patrón en devaluación de la moneda local y represión financiera. ¿Vemos esto en tu bolsillo? Absolutamente. Mientras el dólar se infla lentamente, nuestras monedas se derriten a velocidad de vértigo. El peso, el bolívar, incluso el euro, en la periferia, pierden poder de compra contra los bienes reales día tras día. La inflación en Latinoamérica y España no es un accidente. Es la política de Estado no declarada. Es el impuesto de los pobres. Los gobiernos locales necesitan la inflación para licuar sus propios déficits. Te prometen luchar contra la subida de precios mientras imprimen el dinero que causa esa subida. Te dicen que ahorres en su moneda, mientras ellos ahorran en dólares o propiedades en Miami y Madrid. Fase 2. Han confirmado en check. Ahora, definamos el estado actual. ¿Dónde estamos hoy? Estemos en la fase G captura. Y esta es la parte más peligrosa para ti. Estados Unidos se prepara para ejecutar su gran reseteo, utilizando el oro y la regulación cripto para limpiar su deuda. Cuando eso suceda, cuando el dólar se reajuste violentamente, las economías periféricas, las nuestras, sufrirán un tsunami. Si tienes tus ahorros en moneda local, serás aniquilado. Si tienes tus ahorros en el banco local, estarás a merced de corralitos, cepos o conversiones forzosas. Los políticos locales no dudarán en sacrificar tus ahorros para salvar sus puestos. Lo han hecho antes, lo harán de nuevo. La evidencia es abrumadora. Nuestros países no tienen la capacidad de imprimir la moneda de reserva mundial. No podemos exportar nuestra inflación, tenemos que comérnosla. Y el menú que nos están preparando es una digestión lenta y dolorosa de nuestra clase media. El veredicto forense es ineludible, somos los pasajeros de tercera clase
en el Titanic financiero. El iceberg es la deuda de Estados Unidos. Y nuestros capitanes locales, en lugar de buscar botes salvavidas, están robando la platería del comedor mientras el barco se inclina. La trampa está cerrada. Las fases se han cumplido. La sentencia ya ha sido dictada por la matemática. Solo falta la ejecución de la pena. Aquí es donde la mayoría de los analistas te venderían una mentira reconfortante. Tay Darien Q. Todo va a estar bien, si votas por el candidato correcto, o que la tecnología nos salvará. Pero yo no soy un político, ni un vendedor de esperanzas falsas. Soy un fiscal de la historia, y la historia no tiene piedad con los ingenuos. Debemos enfrentar la dura verdad contra la falsa esperanza. La falsa esperanza es creer que comprando una fracción de Bitcoin y guardándola en una aplicación del celular, ya eres inmune. Es creer que porque entiendes lo que está pasando, el sistema no te tocará. Es pensar que tu gobierno, al final del día, protegerá tus pensiones y tu seguridad social, porque es su deber. Es la creencia infantil de que esta vez será diferente. La dura verdad es que al esquema no le importa tu optimismo. La maquinaria de licuefacción de deuda es un rodillo que aplasta todo a su paso. Cuando el gigante estadounidense caiga o se reinicie, la onda expansiva destruirá los sistemas de pensiones de todo el mundo hispano. Los fondos de jubilación están llenos de bonos del gobierno, que no valen nada. Tu seguridad futura es una promesa vacía respaldada por estados en quiebra. El gran reseteo de la deuda se hará a costa de tu poder adquisitivo, de tu propiedad y de tu libertad financiera. Intentarán prohibir el efectivo, intentarán regular tus criptomonedas hasta asfixiarlas o confiscarlas mediante impuestos del 80%. Intentarán implementar monedas digitales de Banco Central, CBDC, para controlar en qué gastas cada centavo. No es una teoría conspirativa, es la evolución lógica de un sistema que necesita control total para evitar su colapso. Entonces, ¿cuál es la salida? La salida no es la esperanza, es la estrategia, es la información forense. El sistema cuenta con tu ignorancia, cuenta con que te quedes paralizado por el miedo o distraído por el entretenimiento barato mientras ellos mueven las fichas. Tu única defensa es entender el juego mejor que ellos. Es anticipar la jugada. Es saber leer las señales antes de que aparezcan en los titulares de las noticias, cuando ya sea demasiado tarde para reaccionar. Este canal no es entretenimiento, es una central de inteligencia para sobrevivientes económicos. Aquí no te diremos qué token va a subir mañana. Te enseñaremos a ver la estructura del edificio antes de que lo demuelan. Si quieres sobrevivir a lo que viene, si quieres proteger lo poco o mucho que has construido para tu familia, no puedes permitirte el lujo de la ceguera. No permitas que la historia te tome por sorpresa otra vez, como le pasó a tus padres o a tus abuelos en las crisis anteriores. Suscríbete ahora. Activa las notificaciones. No lo hagas por mí, hazlo porque necesitas decodificar la economía real antes de que declaren ilegal hablar de ella. Hazlo porque la ignorancia hoy es una sentencia de pobreza mañana, y prepárate, porque en el próximo expediente no vamos a hablar de monedas ni de oro. Vamos a entrar en el lugar más oscuro de todos. Vamos a analizar matemáticamente la fecha exacta del colapso del sistema de pensiones en tu país. Los números ya están sobre mi escritorio, y el resultado te helará la sangre. No querrás perdértelo. La sesión ha terminado.